Esta mañana vamos a dialogar un poco sobre el tema de la muerte cruzada en el Ecuador. Esto debido a los últimos acontecimientos que estamos viviendo. Desde hace algunos días atrás hemos visto el levantamiento de muchas organizaciones sociales en el país, las cuales inclusive han llegado hasta la ciudad capital, lo que ha generado una crisis política y económica a nivel nacional. El día de ayer pudimos presenciar que un grupo de legisladores presenta un pedido para destituir al presidente de la República del Ecuador de su cargo. Bien, ¿qué nos dice la Constitución? La Constitución, en el artículo 130, establece que es una facultad de la Asamblea poder destituir al presidente de la República por dos causales. Primero, una de las causales, por ejemplo, es cuando el presidente se arroga competencias que no le corresponden. Por decir, al presidente no le corresponde administrar justicia, eso le corresponde a la función judicial. Pero si es que el presidente se arrogara esa competencia que constitucionalmente no le corresponde, obviamente incurriría en una causal de destitución. No es el caso. En este caso, los legisladores han propuesto su petición en la causal segunda del artículo 130. ¿Qué nos dice la causal segunda? Que se puede destituir al presidente de la República por una grave crisis política o una conmoción interna en el Ecuador. En todo caso, los asambleístas, a su libre criterio y a su entender, han visto la necesidad de presentar este pedido porque, a decir de ellos, se ha generado una crisis política y una conmoción interna en el país. Entonces, con su justo derecho, con sus plenas facultades, pues han realizado el trámite o han iniciado el trámite correspondiente. Ahora, ¿qué es lo que procede en este caso? Si nosotros revisamos el artículo 130 de la Constitución, encontramos que más allá de las causales existe un procedimiento que se tiene que seguir para el procesamiento de la destitución del presidente. No todo petitorio que realizan los asambleístas implica que obligatoriamente va a ser destituido el presidente. Eso le corresponderá decir a la Asamblea Nacional de acuerdo al número de votos que exige la norma. Ahora, si nosotros revisamos el artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, nos encontramos que la iniciativa para presentar un pedido de destitución le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional. En este caso no se requiere ningún número de firmas adicional a más que la de él. Y en el segundo caso le corresponde a los asambleístas en una tercera parte. En este caso hay 47 legisladores que han realizado el petitorio. Ahora, el procedimiento nos indica que una vez que ingresa a la Asamblea Nacional un pedido de destitución, este pedido tiene que cumplir con una notificación y con una convocatoria. En este caso, el presidente tiene 24 horas desde que se presenta para convocar a una sesión de pleno que puede ser ordinaria o extraordinaria. En este caso ha sido convocada la sesión de pleno para el día de hoy a las 6 de la tarde. Y paralelamente, en ese mismo lapso de tiempo, tiene que notificar al presidente constitucional de la República del Ecuador. ¿Para qué? Para que el presidente obviamente comparezca ante la Asamblea Nacional a ejercer su legítimo derecho a la defensa. En todo caso, una vez que ya se cumple el tiempo determinado, es decir, se instala la sesión de pleno para conocer el pedido de destitución del presidente, en ese momento la primera persona que tiene que intervenir es el presidente de la República del Ecuador, obviamente en el ejercicio de su derecho a la defensa, para emitir sus descargos correspondientes ante el Pleno, presentar pruebas, argumentar, alegar y solicitar de pronto de que no procede el pedido de destitución. Entonces, una vez que concluye el presidente su intervención, el presidente tiene que salir del Pleno de la Asamblea y obviamente ahí recién se inicia un debate al interior del legislativo. Entonces, cada asambleísta cuenta con 10 minutos para poder hacer su exposición. En su exposición obviamente podría presentar pruebas, ya sean documentales, testimoniales, videos, todo medio que disponga para poder obviamente sustentar su afirmación y obviamente para demostrar bien su posición respecto de que si procede o si no procede.
porque habrán criterios divididos al interior del legislativo, asambleístas que apoyarán la destitución y de pronto otros asambleístas que no apoyarán el pedido de destitución. En todo caso, dentro de esos 10 minutos que cada asambleísta tiene para intervenir, no existe prácticamente ya una segunda oportunidad para que vuelva a hacer su intervención. Es una intervención única que se realiza por parte de cada uno de ellos. Entonces, una vez que ya se agota ya el número de intervenciones al interior del legislativo, de allí la Asamblea Nacional cuenta con 72 horas para poder emitir su resolución, que puede ser una resolución que indique que se destituya al presidente o que no se destituya al presidente. En todo caso, lo que realmente correspondería allí es que se presenten las mociones. Entonces habrá algún grupo legislador que presentará una moción para destitución y de pronto habrá otro número de legislador que presentará su moción para el archivo. En todo caso, para poder proceder con la destitución del presidente, se requiere obligatoriamente contar con una cierta cantidad de votación. La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 51, dice que para poder destituir al presidente se tiene que contar con una mayoría calificada de votos. Lo que la Constitución dice es con 2/3 partes. La mayoría calificada o las 2/3 partes es lo mismo, es decir, serían 91 votos porque el legislativo tiene 137 asambleístas. Entonces, las 2/3 partes equivalen a 91 votos. ¿Qué pasa si lo destituyen al presidente? Si lo destituyen al presidente, tiene que subir a la presidencia o asumir el cargo de presidente el vicepresidente de la República. Y de allí no solamente es que el vicepresidente sube, sino que una vez que se notifique la resolución, el Consejo Nacional Electoral tiene 7 días para iniciar la convocatoria de elecciones. El Consejo Nacional Electoral, aparte de esos 7 días, cuenta con 90 días adicionales para que se desarrolle todo el proceso eleccionario. Es decir, dentro de esos próximos 90 días, tiene que ya prácticamente hacerse la proclamatoria de los resultados y de allí tienen que posicionarse las autoridades. Bueno, en este caso, el Consejo Nacional Electoral tiene que llamar a elecciones anticipadas. ¿Por qué se llaman elecciones anticipadas? Porque realmente actualmente no nos correspondería irnos a unas elecciones generales, sino que por una cuestión excepcional que está en la misma Constitución, que es la muerte cruzada, tiene que obligatoriamente llamarse anticipadamente las elecciones. Entonces, el tiempo en que van a durar estas nuevas autoridades, el presidente de la República electo y los asambleístas electos, simplemente será hasta que termine el periodo que le tocaba terminar al que está actualmente, es decir, 3 años adicionales más. Entonces, de allí, si nosotros revisamos el Código de la Democracia, artículo 91, encontramos que la posesión del presidente y de los asambleístas tiene que hacerse en el plazo de 15 días después de que han sido proclamados los resultados. Se proclaman los resultados, 15 días posteriores se tienen que posesionar las nuevas autoridades que van a dirigir el país, tanto el legislativo como el ejecutivo. Bien, ese es el escenario que se puede presentar en el caso de que el presidente sea destituido. Pero si el presidente no es destituido, la Constitución, ¿qué nos dice? Que la muerte cruzada solamente puede ser llevada a efectos dentro de los primeros 3 años del ejercicio de las funciones del presidente, pero si es que se la presenta dentro de ese tiempo, ya no se la puede volver a presentar nuevamente. Es decir, si ya en esta ocasión los asambleístas resuelven de que no, que ese proceso tiene que irse al archivo, que no pasa la destitución, ya el presidente no puede ser destituido por las causales del 130. En eso tenemos que estar súper claros. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar en estos días? ¿Qué puede pasar hoy día en el Pleno? Dependerá de los votos, dependerá de la decisión política de los asambleístas, de la mayoría calificada, si es que se reúne o si no se reúne el número de votación para poder proceder a la destitución del presidente.
En todo caso, es una situación muy crítica que estamos viviendo el día de hoy. Yo quiero concluir manifestando de que la muerte cruzada no es otra cosa sino que una autoaniquilación de poderes. ¿Por qué? Porque una vez que se configura, se destituye el presidente, los dos poderes del Estado se van a sus casas. Por eso se llama muerte cruzada, porque el primero que la tire, el otro se va, y el que la propone también se va. Entonces, para muchos, la muerte cruzada es una salida democrática. Y bueno, yo pienso que ese es el fin, porque si la Constitución dice que es por una crisis política o por una conmoción social, algo que ya no tiene solución, entonces tiene que tomarse una decisión que es llamarse a nuevas elecciones. Pero también se podría decir que en muchos de los casos la muerte cruzada podría ser eh, una situación muy fúnebre que pone al Estado constitucional de derechos y justicia en una situación muy penosa, debido a que el espíritu de la Constitución, al establecer los mandatos para el cargo de presidente o de asambleístas, es que duren 4 años en sus funciones. Esa es la razón de ser. Se entiende que los asambleístas tienen que ir a legislar, fiscalizar, y que el presidente de la República tiene que ir a gobernar, a administrar el país y hacerlo de la mejor manera, de tal suerte de que toda la ciudadanía, toda la población pueda tener su satisfacción para poder vivir en un ambiente acorde a la economía local. No obstante, lo recomendable aquí es que el presidente Guillermo Lasso debería entablar un diálogo, una concertación con los diferentes actores del país para poder encontrar una salida pacífica, una salida acorde a lo que se requiere, una salida pacífica al conflicto que permita no solamente terminar con la paralización, sino que terminar también con ciertas medidas económicas que están afectando a la población en general. Bueno, hasta aquí mi análisis.